Muy buenos días, mi nombre es Camila, soy estudiante de la institución educativa El Volcán. Nos encontramos en la emisora Ecos de Volcán con una gran invitada, la docente de Tecnología e Informática Sonia Yolima Ramírez Alarcón, quien nos estará dando su opinión sobre algunos temas muy importantes sobre educación. Profe Sonia, ¿qué diferencias hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Muy buenos días, Camila. Agradecida contigo y con la audiencia de Ecos del Volcán por esta invitación. En cuanto a la primera pregunta que me hace sobre las diferencias que hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado, en mi opinión, la educación de cada una de las épocas ha sido la apropiada, teniendo en cuenta la sociedad, el contexto, los recursos con sus respectivas ventajas y desventajas. Hay varios aspectos que podríamos hacer compararlo, pero voy a tomar tres que para mi concepto son muy importantes. El primero es quién era el centro o quién es el centro del sistema educativo. En la educación del pasado, el centro era el maestro, quien mandaba, quien orientaba, y el estudiante era quien obedecía, era un actor pasivo. Mientras en la educación del siglo XXI, el centro del sistema educativo es el estudiante, es quien es el autor de su propio aprendizaje. Se busca que cada día fortalezca su autonomía, que sea un actor activo, y el docente pues está en el proceso, pero es quien acompaña, quien fortalece, quien también aprende, porque la educación va en ambos sentidos. Otro aspecto es el del aprendizaje. En la educación del pasado pues se impartían los contenidos iguales para todos en el mismo tiempo, con los mismos, enfocado más a la teoría y a la memorización. Mientras que en el siglo XXI el aprendizaje ya es más personalizado, tiene en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, se garantiza la enseñanza y el aprendizaje a todos los estudiantes, a los de discapacidad, se tiene en cuenta las inteligencias múltiples, y está enfocado más a la práctica que a la teoría. Y otro aspecto que quiero resaltar es el de las herramientas. En la educación del pasado, claro que había también herramientas que apoyaban el proceso, como eran el tablero, la tiza, los libros, la filmina, el esqueleto. Todas esas herramientas aportaban al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en la educación del siglo XXI también tenemos unas herramientas, como es la incorporación de las tecnologías, el computador, la tableta, el celular, San Google, y cada una de estas herramientas aportan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Profe Sonia, muy importantes los aspectos que usted relaciona. Indudablemente todo ha sido y es un proceso. La educación del pasado fue la base de la educación del presente y la del presente será la base de la educación del futuro. ¿Qué opina usted de qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Eh, Como te dije anteriormente, tenemos un actor principal que es el estudiante, es el centro del sistema educativo. Otro actor importante es el docente, quien acompaña el proceso, tanto académicamente como en la parte emocional. A veces el docente conoce más al estudiante que su propia familia. El rol del docente es muy importante, ya que dependiendo de puede hacer de la aula algo maravilloso o algo frustrante para el estudiante. Si se cuenta con un docente innovador, creativo, feliz, el estudiante va a estar en un ambiente agradable. Otro actor muy importante, pero a mi concepto, que ha disminuido su participación en el proceso, es el padre de familia, tal vez por su trabajo o porque creen en especial que el estudiante, por estar en secundaria, en básica, ya no necesitan ese acompañamiento, y no es así. Ese acompañamiento es muy importante, es primordial en el proceso de enseñanza para tener estudiantes con mejor rendimiento académico, pero sobre todo estudiantes más felices y más plenos. Comprendo, hay un actor principal que es el estudiante, que es el centro del sistema educativo, y otros actores también importantes como lo son los docentes y los padres de familia. El tiempo en medios es corto. Para cerrar, me gustaría conocer su opinión en cuanto, en el presente siglo, cómo deben ser la activación de saberes, el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. En cuanto a la activación de saberes,
deben hacer parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es muy importante que el estudiante reconozca que cuenta con unos conocimientos previos. Estos se pueden realizar mediante diferentes actividades como lluvia de ideas, preguntas, técnicas SQA, que permitan identificar esos conocimientos previos, reflexionar y y a partir de ellos poder adquirir unos nuevos. En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, como les decía anteriormente, en este siglo se debe tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, garantizar el acceso a todos los estudiantes, incorporar las TIC en el proceso, priorizar la práctica sobre la teoría, el docente capacitarse constantemente para estar a la par con la innovación, trabajar en pro de fortalecer las habilidades y competencias del estudiante para que éste pueda enfrentar una sociedad y asegurar un proyecto de vida satisfactorio tanto para el estudiante como para su familia. En cuanto a la evaluación, es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje tener en cuenta los diferentes tipos de evaluación, como es la diagnóstica, que se realiza al comenzar el proceso para conocer los conocimientos previos, la evaluación formativa, que se realiza durante el proceso para evidenciar el avance, y la evaluación sumativa, que se realiza al finalizar el proceso para identificar qué logros se alcanzaron. Profesora Sonia, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Ecos del Volcán. Espero pueda acompañarnos en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Camila, por la invitación a Ecos del Volcán. Espero en otra oportunidad poder acompañarnos. Gracias, feliz tarde.